Hola, el día de hoy les venimos a hablar acerca de el control de la expresión génica post-transcripcional y post-traduccional, presentado por Eliana González, María Paula Mercado, Isabela Osorio, Lina Peñaranda y Shelsin Pedroso. Cada tipo de célula en un organismo multicelular tiene una forma característica, realiza actividades muy específicas y produce un grupo distinto de proteínas. Sin embargo, con pocas excepciones, todas las células de un organismo contienen la misma información genética. ¿Por qué entonces no son células idénticas en su estructura, composición molecular y función? Esto se debe a que las células difieren porque la expresión génica está controlada y solo ciertos subgrupos de la información genética total se expresan en alguna célula dada. De control posttraduccional. Controlar la expresión génica es la regulación de la actividad del producto génico. Estos mecanismos actúan como interruptores que activan o desactivan una o más enzimas existentes. Uno de estos mecanismos es el procesamiento proteolítico. Las proteínas se sintetizan como precursores inactivos, que se convierten en una forma activa por la eliminación de una parte de la cadena polipeptídica. Un ejemplo es la proinsulina. Esta contiene 86 aminoácidos y para activarla necesitan eliminarse 35 aminoácidos y así se obtiene la hormona insulina. Otro mecanismo es la modificación química, que se da por la adición o eliminación de grupos funcionales. Se altera de forma reversible la actividad de una enzima y esto ocurre después de su síntesis por los ribosomas. Un ejemplo de la modificación es la fosforilación, donde las quinasas activan o inactivan a las proteínas. Otro mecanismo es la degradación de proteínas. Las proteínas, que son selectivamente marcadas para su destrucción, establecen enlaces covalentes con la ubiquitina, un pequeño polipéptido de señal que contiene 76 aminoácidos. Una proteína marcada por ubiquitina está destinada a la degradación en un protosoma. Las proteasas están asociadas con los proteosomas y ellas hidrolizan algunos de los enlaces peptídicos, degradando la proteína en fragmentos peptídicos cortos y no funcionales. Este proceso consiste en que 1. Las moléculas de ubiquitina se agregan a la proteína. 2. Esta lleva la proteína al proteosoma. 3. La proteína entra al proteosoma. Y 4. La ubiquitina se libera y la proteína finalmente se degrada en fragmentos peptídicos. Un control post-transcripcional común ajusta la velocidad de síntesis en una ruta metabólica a través de la inhibición por retroalimentación. Los transcritos de RNA nucleares eucarióticos se modifican antes de la traducción, se eliminan los intrones no codificantes, los exones restantes se unen con gran precisión y el RNA mensajero se modifica mediante la adición de una caperuza en el extremo 5' y de una cola de poli A en el extremo 3'. Entonces el mensajero es transportado al citoplasma. Cada uno de estos procesamientos ofrece varias posibilidades de regulación. El corte y empalme alternativo puede generar diferentes formas de RNA mensajero a partir de una única molécula de este, de modo que la expresión de un gen puede generar una familia de proteínas cuyas funciones pueden ser similares o diferentes. El corte y empalme alternativo incrementa el número de proteínas que se pueden hacer a partir de un gen. El fenómeno de corte y empalme alternativo se encuentra en todos los metazoos, pero es especialmente común en los vertebrados, incluidos los humanos. Ilustra un ejemplo de corte y empalme alternativo en el pre-RNA mensajero de un gen que contiene 2 exones. El proceso corte y empalme consiste en eliminar las secciones de la molécula de pre-ARN mensajero llamadas intrones y unir y pegar otras secciones llamadas exones para formar el ARN mensajero final. Los pasos son los siguientes. Primero, las proteínas se unen a sitios específicos en el pre-ARN mensajero y le dicen a los factores de corte y empalme qué exones deben utilizarse. Segundo, el U1 ARN nuclear pequeño se une al sitio 5' del corte y empalme del intrón. Tercero, se une el U2 ARN nuclear pequeño y ocasiona que un residuo de adenosina específico se exponga. Cuarto, se une U4 y U6 y se da la separación del corte y empalme 5', lo que forma un exón 5' libre y un intermediario intrón lazo exón 3'. Quinto, U5 permite una reacción de corte en el sitio 5' y otra en el sitio 3', eliminando el intrón y dándose la unión de los extremos de los exones vecinos.
microARNA. Una clase recientemente descubierta de reguladores llamado pequeños ARN reguladores puede controlar la duración y la traducción del ARN mensajero. Para realizar este proceso hay que llevar a cabo los siguientes pasos. Un microARNA se transcribe inicialmente como una molécula larga de ARN que forma pares de bases consigo mismo y se pliega para hacer una horquilla. La horquilla es cortada por enzimas y se libera un pequeño fragmento de doble cadena, un microARNA maduro. Este se une a una proteína específica para hacer un complejo de ARN-proteína. Ahora el microARN dirige el complejo proteico hacia moléculas de ARN mensajero correspondientes. El microARN se empareja perfectamente a esta molécula de ARN mensajero y una enzima en el complejo proteína-ARN cortará el ARN mensajero por la mitad, lo que conduce a su degradación. Si este microARN se empareja parcialmente, igual no habrá traducción, por lo que del mismo modo la traducción quedará bloqueada. Otra manera de controlar la estabilidad del ARN mensajero es mediante el control del nivel de traducción. La traducción del mensajero controla su estabilidad. Los controles de traducción son un tipo de controles posttranscripcionales que regulan la velocidad a la que se traduce una molécula de ARN mensajero, debido a que la vida útil de una molécula de ARN mensajero en una célula bacteriana es muy corta. Aquellas se traducen de manera rápida, producen más proteínas que una que lo hace lentamente. Algunas moléculas de ARN mensajero en Escherichia coli se traducen casi 1000 veces más rápido que otras moléculas de ARN mensajero. Parece que la mayoría de las diferencias se deben a la velocidad a la que los ribosomas conectan el ARN mensajero y comienzan la traducción. En conclusión, la diferenciación celular se va a dar gracias a la expresión génica. En las bacterias, el ARN mensajero se transcribe en una forma que se traduce de inmediato. En cambio, en las células eucariotas predomina el control a nivel transcripcional. Los genes constitutivos van a codificar a enzimas de limpieza. El corte y empalme alternativo puede generar diferentes formas de ARN mensajero a partir de una molécula de pre-ARN. Los cambios pequeños pueden alterar esta actividad enzimática. Los controles de traducción son un tipo de controles posttranscripcionales que regulan la velocidad a la que se traduce una molécula de ARN mensajero. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.